Hola y bienvenidos a Matemática entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa, esta vez del curso de Ciencias Sociales para el cuarto año de secundaria, del programa que fue transmitido el día viernes 19 de junio. El tema correspondiente a la semana 11 es Conflicto de 1941 entre Perú, Ecuador, parte 2. Y como siempre te presentamos el resumen y el desarrollo del reto. Pero antes te invitamos a que por favor te suscribas para poder seguir subiendo más contenido. Y ahora sí veamos algunas ideas principales a modo de resumen. Se dijo que el teatro de operaciones era un lugar complicado de altas temperaturas y lodazales. La vegetación impedía el desplazamiento de la infantería. El 14 de julio de 1941, el ministro de Guerra le comunicó al general Eloy Ureta que era hora de lanzar el ataque al agrupamiento del norte, usando las 3 Fuerzas Armadas y la policía. Las fuerzas estaban equipadas con recursos tecnológicos de la época. Y el 23 de julio de 1941 se llevó a cabo en Zarumilla un encuentro militar decisivo. Las fuerzas peruanas estaban mejor equipadas que los ecuatorianos. También se debe rescatar a José Abelardo Quiñones, máximo héroe de la Fuerza Aérea, quien el 23 de julio de 1941 nos dejó su acto heroico, cuando estrelló su avión contra un puesto ecuatoriano antes que saltar en paracaídas. Y por otro lado debemos mencionar al general Eloy Ureta, que fue comandante en jefe del agrupamiento norte. Su actuación fue decisiva para la victoria, y el 18 de enero de 1946 recibió el título de mariscal. Desde entonces nadie más lo ha recibido. El conflicto militar terminó con una victoria peruana. La intervención de Estados Unidos, Brasil y Argentina detuvo el insostenible avance peruano. Se decretó un cese al fuego, pero siguieron los enfrentamientos. El 11 de septiembre de 1941 se llevó a cabo en Porotillo un enfrentamiento donde murió el héroe Alipio Ponce. El 2 de octubre de 1941, los países mediadores lograron que Perú y Ecuador suscribieran el Acta de Talara, donde se creó una zona desmilitarizada entre los ejércitos de ambos países, y estos se comprometían de abstenerse a realizar operaciones bélicas. Posteriormente, el 29 de enero de 1942, se facilitó la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador, o también llamado Protocolo de Río de Janeiro. Dentro de los países garantes tenemos Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina. $15 días después de suscrito el Protocolo de Río de Janeiro, el Perú se retiró detrás de la línea acordada en el documento. Consolidó al gobierno de Prado este suceso y tras la desconfianza de un gobierno civil. Asimismo, este conflicto reconcilió a las Fuerzas Armadas con el país. En 1960, Ecuador decretó la inejecutabilidad del Protocolo de Río de Janeiro. Ellos alegaban que no se había considerado al río Cenepa. El 26 de octubre de 1998 se suscribió el Acta de Brasilia. Finalmente, en mayo de 1999 se puso el último hito de la frontera, cerrando el conflicto que habíamos tenido con Ecuador durante tantos años. Y ahora sí vamos con el reto Aprende en Casa. Esta vez nos han dejado redactar un ensayo en el que fundamenten sobre cómo influyeron los recursos humanos y económicos que el Perú movilizó en la guerra con el Ecuador e incluya su reflexión de cómo el Perú está buscando consolidar su convivencia y economía. Y para poder resolver este reto nosotros tenemos que hacer memoria y evocar el cuadro que nosotros habíamos preparado la sesión pasada, porque muchas de las ideas que están contenidas en este cuadro vamos a tener que utilizarlas al momento de redactar nuestro ensayo. Y a continuación, este sería el modelo de ensayo que te puede servir de guía
para que puedas redactar el tuyo propio. Te recuerda que debes colocarle un título, en este caso para fines prácticos le he puesto el conflicto 1941 entre Perú y Ecuador. Y según como había encontrado en alguna información, el ensayo tiene 3 partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el primer párrafo debes hacer referencia a cuál es tu idea central o tesis. En el desarrollo debes poner los argumentos que tú quieres exponer, plasmar dentro de tu ensayo, y finalmente en la conclusión debe ser una idea que cierre o que llame a la reflexión según lo que quieras comunicar a través de tu ensayo. Y he comenzado de la siguiente manera. Hace 79 años, el Perú se vio obligado a levantarse en armas contra Ecuador para proteger sus límites en el norte. Se libraron encuentros militares decisivos y el Perú resultó victorioso, ya que poseía los recursos necesarios. Sin embargo, ¿cómo influyeron estos recursos que el Perú movilizó en la guerra con el Ecuador? Y aquí voy a desarrollar las ideas y las he puesto de color azul. Diremos que por un lado, si hablamos de recursos humanos, debemos destacar que, y en este espacio vamos a colocar la idea que nosotros habíamos plasmado en el esquema anterior, es decir, de la sesión anterior. Sin embargo, también el aspecto económico influyó en la victoria, ya que, y vamos a también poner otro aspecto que está contenido en nuestro organizador, y vamos a completar usando tanto este cuadro como este cuadro. Luego dirás, en mi opinión pienso que la combinación de estos dos recursos fue fundamental, fue vital, fue trascendental, pero más aún el compromiso y patriotismo de los peruanos que lucharon en la frontera norte y le hicieron frente a la ambición ecuatoriana, como lo fueron, y aquí vas a colocar el nombre de 3 héroes peruanos o 3 personajes que participaron en el conflicto de 1941, los cuales yo ya he mencionado en las láminas anteriores. Solo fíjate bien y vas a poder encontrar. Uno de ellos, por ejemplo, es José Abelardo Quiñones. Siguiente, durante las épocas de crisis, los gobiernos de turno implementan políticas con el fin de combatirlas. Pienso que nuestra situación actual por el COVID-19 nos está enseñando aquello que hemos venido haciendo mal para poder mejorar y crecer como sociedad tras el paso de la pandemia. Por ejemplo, y acá he colocado algunos de los sectores en donde hemos podido notar que han habido problemas. El sector salud se debe, podrías colocar, por ejemplo, enfocar más en la atención que están brindando, en la implementación de los equipos de los hospitales, en la implementación de camas UCI para atender a personas atacadas por el coronavirus, etc. Otro, en el sector educación debemos, y ahí por ejemplo puedes poner, usar más recursos tecnológicos, enfocarnos más en las zonas rurales. Por ejemplo, ahora que se vienen las tablets es una buena iniciativa, pero hay otros factores que también se deben tomar en cuenta. Otro, en el sector trabajo debe existir una mayor preocupación por ejemplo, ¿en qué? En la formalidad de las empresas, en la formalidad de los trabajadores también, para que tengan sus beneficios sociales. Y todo este conjunto de sectores, de medidas, estrategias que se implementen en estos sectores es para que haya un desarrollo social y económico. Finalmente, debemos seguir estableciendo estrategias que involucren a los recursos humanos, económicos y tecnológicos disponibles con el fin de mejorar como sociedad y crear mayores oportunidades para todos. Y ese sería el ensayo modelo que yo te estoy proponiendo y que puedes utilizar para redactar tu ensayo. Recuerda que también en los espacios en blanco que estoy colocando he dado algunas ideas. Revisa también el cuadro anterior que hemos elaborado para tener tus ideas más completas. Sí, finalmente hemos llegado al término del video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte, darle like a nuestro contenido, tanto en YouTube como en Facebook, y comparte.
Nos vemos en la edición de un próximo video.